Señores estudiantes, buenos días. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta su clase virtual de la materia Derecho Laboral en la unidad 1, temas 3 y 4. Temas con los cuales concluye esta unidad y queda lista la materia para que ustedes puedan rendir su evaluación la próxima semana sobre los temas que hemos tratado durante todo este tiempo. Voy a compartir las imágenes de las diapositivas a fin de irles explicando sobre cada uno de los temas que en esta ocasión se tratan de clasificación del contrato individual de trabajo y la prescripción de los derechos laborales. En el tema 3, como ya lo dije antes, tenemos el contrato individual de trabajo y su clasificación. El artículo 325 de la Carta Magna o de la Constitución de la República del Ecuador nos garantiza el derecho del trabajo, pero también reconoce en sí mismo las modalidades de trabajo en relación de dependencia, es decir, cuando usted es contratado por alguien, o autónoma cuando usted se desempeña por sí mismo, con inclusión de labores como autosustento y cuidado humano. Voy a pasar imágenes sobre las formas de contratación que tenemos en el Ecuador. Tal como ustedes pueden observar, existe una clasificación del contrato individual de trabajo. En sus ejes, a igual nivel, tenemos por el número de trabajadores y por la forma de celebración y por la forma de ejecución. Miren ustedes que por la forma de celebración hay el contrato expreso, el tácito, el verbal y escrito. O sea, estos contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Por la forma de ejecución, creemos que son por obra cierta, por tarea o destajo. Por el número de trabajadores, unipersonal quiere decir cada persona, pluripersonal, varias personas, de grupo o trabajo o contrato de equipo. Estos a su vez, pues, como ustedes pueden ver, también se subdividen por el tiempo de duración. Tenemos los contratos indefinidos y los contratos precarios. Por la forma de remuneración, que establecemos que puede ser, es el sueldo, es por jornal, y ganamos en participación, o es un contrato con remuneración mixta. El tiempo de duración, ya lo dije antes, tenemos indefinido y precario, y estos a su vez también se subdividen por obra cierta, no habitual, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, eventual, ocasional y de temporada. Cuando hablamos de la forma de celebración, tenemos que puede ser expreso o puede ser tácito. ¿Cuándo es un contrato expreso? Ya también dijimos que cuando se habla de modalidades se hace referencia a las múltiples maneras en que las personas desempeñan las más variadas actividades productivas y laborales, o bien a la forma en que las partes vinculadas a una relación jurídica pueden impactar la realización de una obra o la prestación de un servicio. Para una fácil comprensión de esta variedad de formas, pues miramos hace poco esta clasificación del contrato individual. Y referente al contrato expreso, podemos decir que es cuando el trabajador y el empleador acuerdan las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes van a estipular las condiciones de ese trabajo. Y cuando es escrito, cuando usted lo hace por medio de un contrato, y cuando es verbal, cuando usted solamente se confía o admite que ese contrato tiene valor con la palabra. Recuerden ustedes que la palabra hace mucho tiempo tenía tanto valor como un documento. Ahora en la actualidad se ha desvalorizado la palabra, las personas. Pero eso es lo que en cuestiones laborales, aún la palabra o lo verbal sigue siendo también muy importante y de mucho valor en este tipo de contratos. Y es tácito, ¿a qué se sobreentiende? Tácito quiere decir que se sobreentiende. Entonces, ya eso está sobreentendido, es implícito. Cuando no tenemos un contrato escrito verbal de los expresos, nos remitimos entonces a esta forma, que es la tácita. Es decir, no hay la estipulación, no hay el compromiso, no hemos pactado, pero se sobreentiende que hemos llegado a una relación de trabajo entre empleador y empleado. Se sobreentiende, es la palabra que tienen que recordar. Por la forma de ejecución tenemos que es obra cierta, por tarea, por obra cierta por un servicio determinado dentro del giro del negocio y a destajo. Ahora veamos qué quiere decir cada uno. A destajo es el contrato en que el trabajo se realiza por piezas, trozos o medidas de superficie,
Y en general, por unidades de obra y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. Por ejemplo, en el caso del empleado, el que se le paga $5 por cada prenda que arregle. O cuando hacemos una carretera y le pagamos por tramos a los trabajadores. Eso se llama arestado. Por obra o servicio dentro del giro del negocio. Esto es, el contrato termina cuando acaba la obra o servicio determinado para el que fue contratado el trabajador. Y el empleador debe pagarle únicamente los proporcionales de beneficios de ley. Por ejemplo, la excavación de un terreno para iniciar una construcción. Cuando es por tarea, cuando el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o un periodo de tiempo establecido, se entiende concluida la jornada, periodo de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. Por ejemplo, la pavimentación de una carretera. El contrato de temporada o trabajo ocasional es aquel que se firma con la persona encargada del mantenimiento, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, de las máquinas de un taller de costura, cuyo mantenimiento se realiza cada 6 años y la duración de este mantenimiento dura 3 semanas. La temporada es aquel que entre las partes, empleador y empleado, acuerdan por escrito en que la actividad del trabajador se prestará en épocas del año predeterminadas, como por ejemplo, yo vendo helados todo el año, pero tengo una producción estipulada, pero en Carnaval o en Semana Santa, que son épocas de mucha afluencia turística, yo necesito hacer más helados para vender. Entonces tengo que contratar a ciertas personas para que trabajen por esa temporada. Por el número de trabajadores. Unipersonal, ya sabemos pues que una sola persona, pluripersonal. Aquí tenemos una subdivisión de grupo y de equipo. Es de grupo cuando el empleador da el trabajo en común a un conjunto de trabajadores y conserva respecto de cada uno de ellos sus derechos y deberes. Por ejemplo, si yo contrato a un grupo de personas, ese contrato se llama de grupo, a cada uno tengo una responsabilidad laboral. Pero cuando el trabajo es de equipo, yo contrato al equipo. Entonces yo le respondo al jefe del equipo o a la persona que dirige ese equipo, pero no le respondo a cada uno, sino solamente a una sola persona. En cuanto a la forma de remuneración, podemos ganar sueldos, jornales y participación mixta. Cuando es a sueldo, el trabajador recibe un salario estable y continuo de su empleador. Se pacta tomando como base cierta unidad de tiempo, de manera mensual, se puede ser quincenal, semanal, sin suprimir los días no laborables, ni las ausencias justificadas, como por ejemplo una enfermedad. ¿Qué quiere decir sin suprimir los días no laborables? Es decir, que el sábado y domingo, aunque no trabajemos, estamos ganando. Y también en caso de ausencia justificada, el empleador podrá rebajar esta remuneración, descontando aquellos días en que no presta sus servicios, para lo cual deberá dividir el sueldo que equivale al mes y obtener un diario de ese sueldo y luego restar aquel día en que justificadamente no prestó sus servicios. A jornal es cuando el contrato se estipula el pago de remuneración por días, en labores no permanentes o cuando se trata de tareas periódicas o estacionales, aquel es a jornal. Si es por jornadas de producirse faltas injustificadas, la reducción de la remuneración se hará de la siguiente manera. Miren ustedes que aquí hay una serie de indicaciones de cómo se paga cuando es a jornal y las personas faltan a sus trabajos. Si falta a media jornada, es decir, mediodía, continúa el trabajo, en el curso de una semana entera tendrá derecho a remuneración de 6 días. Es decir, que ha perdido un día. Si falta una jornada completa, es decir, falta un día en la semana, solo tiene derecho a la remuneración de 5 jornadas, es decir, que pierde 2 días. La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos. O sea, falté mediodía hoy día y falta mediodía mañana. Eso se computa como un día. Si falta más de una jornada completa, se entenderá que tiene derecho a percibir el valor correspondiente a las jornadas efectivamente trabajadas. Si falta 2 días, entonces solamente se les pagará por las jornadas que trabajó. Pierde muchos días de trabajo. No habrá lugar a la pérdida de remuneración si la falta hubiera sido justificada o autorizada por el empleador. Por ejemplo, me enfermé y no fui a trabajar por orden del médico del IES 3 días. Esos días, aunque
son justificados, no pierdo la remuneración. Es decir, que voy a cobrar la semana completa. O cuando el empleador me da permiso, porque yo tengo que estudiar en otra ciudad, voy a dar un examen, y el empleador decide darme ese permiso, también en ese momento no pierdo mi jornada de trabajo. También hay casos en que el sueldo que se gana cada un empleador tiene parte en las utilidades. O sea, él trabaja, pero a cuenta de la utilidad que va a prestar ese negocio. O sea, cuando llega el momento de participar de las utilidades, él allí realmente cuando está cobrando su trabajo. Y el mixto es cuando además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa del producto del negocio del empleador en concepto de remuneración. O sea que tiene un sueldo, puede tener un sueldo básico, pero él ha aceptado que cuando haya las utilidades, él participa de esas utilidades a cuenta de su remuneración. Esta modalidad de trabajo, como ustedes pueden estar leyendo aquí, se puede resultar un verdadero incentivo para el trabajador, porque además de recibir una remuneración básica, también deberá poder recibir una remuneración extra, ¿no? Y ello permitirá que el trabajador tal vez se esfuerce un poco más para que esa empresa rinda, porque él sabe que va a participar de las utilidades anuales. El contrato también por el tiempo de duración está clasificado en indefinido y precario. ¿Cuándo es indefinido? Cuando es la modalidad típica de los trabajos, ¿no? No permite el desahucio por parte del empleador, sino por causas de caso fortuito de fuerza mayor, o cuando se trata de un visto bueno porque la persona ha incumplido con sus obligaciones laborales o con el reglamento que tiene la empresa. Y el precario cuando el contrato no tiene estabilidad laboral, ¿no? Es decir, que lo participa ese contrato en circunstancias especiales y de allí su gran variedad de estos tipos de contratos precarios. Es decir, que no es muy recomendable porque el empleado no goza de una estabilidad laboral, sino al contrario, es inestable su permanencia en un puesto de trabajo. Los tipos de contratos precarios por obra o servicio determinado del giro del negocio. Este contrato ya ha sido examinado bajo el criterio de la forma de ejecución, ya lo vimos antes. Es eventual el que se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacación, licencia por enfermedad o maternidad y situaciones similares. Tal como lo estaba leyendo, en algunas empresas se encuentran mujeres embarazadas y cuando van a hacer su hijo, pues tienen una licencia por maternidad que la ley ha establecido y ahora también hay licencia por paternidad. Entonces, en esos días que no está trabajando su empleada permanente, pueden hacer un contrato eventual, es decir, solamente va a reemplazar por el periodo que la persona no está presente. O cuando está de vacaciones anuales y requieren ese trabajo, no se puede quedar sin alguien que lo atienda, entonces también se podrá contratar eventual. Ahora, en el contrato eventual, realmente no forma un nexo indefinido con el empleador, porque su nombre lo está diciendo, es eventual, es de vez en cuando. Pues en este contrato se deberá hacer constar los motivos de la contratación, para que no cree un nexo laboral indebido, así como el nombre del reemplazado y el plazo de duración de la misma. Entonces tiene que quedar estipulado que solo va a reemplazar a la señora María Elena por el tiempo de su licencia de maternidad, y que es por 3 meses, por 2 meses, el tiempo que sea, para que todo quede claro y determinado. Se podrá celebrar este contrato para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador. También podemos necesitar mayor personal, por ejemplo, en la época de que hay mucha captura de pescado, por ejemplo, una fábrica en esta época es que hay una mayor producción y necesitan mayor cantidad de trabajadores. En este caso podrán contratar eventuales, quiere decir que van a trabajar 15 días del siguiente mes por necesidades especiales de esa compañía. No podrá tener ese contrato una duración mayor a 180 días continuos o discontinuos dentro de un lapso de 365 días, es decir, un año. No, porque si se permitiera más tiempo, el empleador podría utilizarlo
en su beneficio y hacer contratos de este tipo todo el año, y entonces se perjudicaría la estabilidad laboral. Si la circunstancia o requerimiento de un servicio del trabajador se repite por más de 2 periodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada, al que nos referiremos a continuación. Este contrato de temporada es aquel en que las partes, empleador y empleado, acuerdan por escrito que la actividad de este último se prestará en épocas de daño predeterminadas, por ejemplo, venta de espumas en época de carnaval. Solamente es en la época, porque no vendemos espumas de carnaval en el Día de los Muertos, ni vendemos en Navidad, lo vendemos en esa época. Entonces, por eso se llama de temporada. O hay que recoger una cosecha a un determinado tiempo, pues también todos los años nos acercamos a esa hacienda a recoger frutos que es de temporada. Ocasional, a diferencia de temporada, es aquel que se caracteriza por su corta duración, no superior a un mes. Cuando los contratos superan este mes, ya no pueden ser ocasionales. Tiene por objeto la atención de necesidades emergentes, accidentales o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del trabajador. Por ejemplo, yo tengo una empresa y las maquinarias tienen que dársele mantenimiento cada 6 años. Y esa labor de mantenimiento de las máquinas dura 3 semanas. Entonces, eso es un trabajo ocasional porque no se da ni todos los años ni todos los días, sino en una ocasión determinada, en un periodo de tiempo que se decide. El trabajo juvenil, también la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, en su última modificación incorporó como párrafo tercero del capítulo 1, del título 1 del Código del Trabajo, uno dedicado al contrato de trabajo juvenil, que se resume a continuación. ¿Qué es lo que hace esta ley? Promover el trabajo de jóvenes, comprendidos entre la edad de 18 y 26 años, cuya finalidad es impulsar el empleo en relación de dependencia con condiciones justas y dignas. Cuando se dice justas, es que quiere decir que la remuneración debe ser acorde con lo trabajado, y digna cuando el trabajo que se desempeña es un trabajo de aquellos que la ley permite. También garantiza el acceso al primer empleo. Ustedes saben que todos alguna vez comenzamos por un primer trabajo con el cual se promocionan las habilidades y conocimientos que tenemos. A veces no hay la experiencia, pero puede haber habilidades. El número de jóvenes a ser contratados bajo esta modalidad se ha regulado por el Ministerio de Trabajo, no implica sustitución sino aumento de trabajadores estables. El Estado asume el pago del aporte del empleador al IES hasta 2 salarios básicos unificados por un año, si tiene estabilidad de al menos un año. Esto es un incentivo también del Estado para que el empleador contrate este tipo de personas, y el Estado se compromete a pagar el aporte al IES que debería pagar el empleador. Si el número de trabajadores juveniles no supera el 20% de la nómina de trabajadores estables, el empleador paga la diferencia de la aportación. Si el salario es mayor, si el número de trabajadores juveniles supera el 20% de la nómina. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado solamente le ayuda al empleador hasta el pago del aporte al IES si su nómina no supera el 20%. Pero si supera este porcentaje, entonces la diferencia ya la cancela el empleador. El valor pagado por remuneración es deducible para efectos del impuesto a la renta. Entonces, esta también es otro incentivo para el empleador que puede ver ese empleo a jóvenes como un beneficio para su empresa, ya que lo deduce del impuesto a la renta. Si el Estado cubre la totalidad de los aportes, si la remuneración es mayor a 2 salarios básicos unificados, también será deducible. El contrato debe celebrarse por escrito y puede ser bajo cualquier modalidad. En este caso, la ley se exige que el contrato no se celebre más que por escrito. En la actualidad, como ustedes conocen, a causa de la pandemia o de la emergencia sanitaria que vive el mundo entero y del cual es ajeno el Ecuador, también estamos ahora con el teletrabajo. Antes no conocíamos, yo creo, esta palabra mucho, no era muy usual, pero ahora ya tenemos una definición que es la forma de prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo, a través de las cuales el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan, haciendo uso de tecnologías de información y comunicación. Es lo que hacemos ahora. Ahora
docentes, muchos empleados públicos y muchos empleados privados, nos hemos acogido a este sistema de trabajo, que en realidad cumple más horas que las presenciales, que está más dedicada porque tiene que estar frente a un aparato, o un computador en este caso, dando clases. Entonces ocupa muchas más horas que tal vez las que se hacen presencialmente. Pero es ahora la modalidad que se ha encontrado para no estancar los estudios, ciertas tareas de los empleados que las pueden hacer a distancia, pero en todo caso nos estamos acoplando a una nueva modalidad. Entonces, teletrabajador es la persona que efectúa sus labores mediante teletrabajo fuera de las instalaciones de la empresa donde mantiene su actividad el empleador, sea de manera parcial o permanente. También ustedes han de haber escuchado que también se permite que trabajen mediodía en la empresa y mediodía en su casa. De todas maneras, estas maneras, pues siempre será un teletrabajo. Las clases de este trabajo, hay las permanentes, siempre que la parte empleadora, que el trabajador realice sus trabajos fuera del lugar de su empleador. Las clases de este tipo de trabajo, de teletrabajo. Es permanente, siempre fuera de las instalaciones en las que la parte empleadora realiza sus actividades. Es decir, si trabajo en una empresa y estoy allá o no estoy allá, pues se transforma en una actividad permanente, que estoy fuera todo el tiempo, no las 8 horas que debo laborar las hago en mi domicilio, entonces se convierte en un teletrabajo permanente. Y parcial, cuando estoy hasta 24 horas máximo fuera del lugar de mi trabajo, se convierte en un teletrabajo parcial. Requisitos especiales: en este contrato se deberá constar ciertos requisitos. La una es la descripción clara de las labores a realizarse, condiciones de ejecución y remuneración. No pueden faltar en los contratos este tipo de requisitos, ya que vamos a hacerlo respetar algún momento y por lo tanto tienen que estar claras las condiciones, cómo se va a ejecutar ese contrato y el trabajo y la remuneración que voy a recibir. La identificación de los instrumentos que utilizará el empleador para la supervisión y control del trabajo. Entonces, también el empleador tiene que tener sus herramientas para controlar que el trabajador cumpla con su jornada laboral. La identificación de los instrumentos de trabajo que utilizará el teletrabajador y determinación de la parte responsable de la provisión, instalación y mantenimiento de los equipos de trabajo. Porque si un trabajador no tiene en su casa ni internet ni una computadora, difícilmente podría acogerse a un teletrabajo. Se tiene que dejar determinado que él sí posee una red de internet y que además cuenta con equipos suficientes para laborar desde su domicilio. La unidad organizacional o departamento al cual pertenece el teletrabajador o la determinación de los días en que se ejecutará el trabajo. También hay teletrabajos a las personas que les han encomendado que trabajen 3 días a la semana. Entonces depende de la modalidad que acuerden empleado y empleador, se ejecutará este contrato. Y las modalidades de entrega de informes de trabajo y demás particularidades. Los informes son necesarios, ¿por qué? Porque el empleador no está viendo el trabajo que realiza realmente su trabajador, entonces necesita revisar ese trabajo por medio de informes, que ya acordarán ellos que serán mensuales, serán semanales, diarios, de tal forma que mantenga un control sobre el trabajo. Aquí tenemos un esquema de lo que es un contrato de trabajo. En primer lugar, el contrato debe registrarse dentro de los 30 días siguientes a su celebración. ¿Qué es su celebración? Cuando lo suscribimos. En el sistema SUB del Ministerio de Trabajo, del lugar en que el trabajador presta su servicio, o en el lugar en el juzgado de trabajo si no lo hubiera. En el artículo 21 del Código del Trabajo, que rigen los ecuatorianos, encontramos los requisitos que deberán estar presentes en cualquier contrato de trabajo o cualquier contrato escrito de trabajo. La clase o clase de trabajo objeto del contrato. Esto no puede faltar porque si no lo detallo allí, no lo describo allí, yo podría realizar cualquier tipo de trabajo. Me van a mandar primero a barrer, después me mandan a la secretaría, luego me mandan al teléfono, luego me mandan a hacer contabilidad. Entonces yo tengo que saber en el contrato para qué me están contratando. La manera como va a ejecutarse, si por unidades de tiempo, por unidades de hora, por tarea. Lo que ya hemos revisado antes.
¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un trabajo diario, voy a hacer un trabajo solamente por ciertas obras, me van a dar una tarea para realizar en cierto determinado tiempo, bajo una modalidad de sueldo. Entonces tengo que especificar cómo voy a trabajar. La cuantía y forma de pago y remuneración. Cuánto me van a pagar y cómo me van a pagar. Me van a pagar, como ya dijimos antes, por semana, por mes, por quincena. Me van a pagar cada 3 meses, cuando termine la obra, de tal forma que yo tengo que saber cuál es la forma en que me van a cancelar mi remuneración. El tiempo que va a durar el contrato. Durará, es indefinido, o un año, o 30 días, como tuvimos los eventuales, o los ocasionales. El lugar donde debe ejecutarse la obra o el trabajo. Tengo también es importante saberlo, porque si no lo determinamos, mañana también me mandan a trabajar a Quito, me mandan a Cuenca, me mandan al Oriente, porque no tengo estipulado. Entonces debe constar que mi trabajo lo voy a realizar en una ciudad determinada y en las instalaciones de la empresa. La declaración de si se establecen o no sanciones y en caso de establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. ¿A qué se refiere esto? Todos, como sabemos, tenemos derechos y obligaciones. Tenemos derecho a que nos den un trabajo digno, un ambiente de trabajo también asimismo digno, con las seguridades necesarias, con salubridad. Pero también tenemos derecho a que tenemos también obligaciones. ¿Estas obligaciones en qué consisten? En que debo cumplir un horario de trabajo, las especificaciones que la ley, que el puesto me obliga, inclusive vestuario en ciertos casos, a mantener unas prendas de seguridad, por ejemplo, si trabajo en un laboratorio, equipos que no me permitan contagiarme o enfermarme. Entonces todo lo que yo tenga que cumplir debe también estar estipulado para que ellos puedan sancionarme. Por ejemplo, yo me atraso al trabajo 3 veces seguida, constituye una falta, y 3 faltas constituyen un despido. O por ejemplo, no utilizar adecuadamente los equipos, yo los destruyo, yo los uso para mis asuntos personales, tendrán sanciones que también deberán estar estipuladas. Capacidad para contratar. La capacidad es la actitud que tiene una persona para desempeñar algo, para representarse a sí misma. El Código del Trabajo dice que son hábiles para celebrar contratos las personas que tienen capacidad civil para obligarse, o sea, las personas que tienen la mayoría de edad, están en uso de sus derechos civiles, que no son personas que están con incapacidades que les impidan contratar. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido 15 años tienen capacidad legal para suscribir contratos, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración. Aquí hay la excepción, porque la regla general dice 18 años, pero aquí la excepción que les permite que los menores de esa edad puedan trabajar. ¿Quién representa a los empleadores? Los empleadores son las personas que representan, como su nombre lo dice, a las empresas. Entonces los podemos llamar directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, en general, las personas que a nombre de sus principales son los dueños de las empresas, los dueños del barco, el dueño de esta oficina, que ejercen funciones de dirección y administración. Aunque no tengan un poder escrito, aunque no tengan ellos están encargados de administrar. ¿Qué es administrar? Controlar todas las actividades propias de esa empresa. El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables de sus relaciones con el trabajador. No pueden eximirse de la responsabilidad. En el Código Civil también habla de que, en el artículo 1462, que toda persona es legalmente capaz, excepto las personas que la ley declara incapaces. En este caso tenemos que son absolutamente incapaces, como yo también lo refería antes, los dementes, los impubres y la persona sorda que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Lógicamente, sin mucho análisis entendemos que las personas dementes no son capaces para representarse ni para realizar ninguna actividad, sino es por medio de su representante. Y los impubres son aquellas personas que no han cumplido, según el Código Civil, todavía 12 años,
y las personas sordas que no se puedan entender. Lógicamente que antes también se había incluido los mudos, pero el mudo sí puede escuchar y puede contestar por señas, puede escribir. En cambio el sordo no sabe lo que le están diciendo, y por eso a ellos la ley los ha declarado como incapaces absolutos. Los efectos del contrato de trabajo. El artículo 37 regula a los contratos, dice que están regulados por las disposiciones de este código, a una falta de referencia expresa, y a pesar de que lo que se pacta en contrario, están regulados por el Código del Trabajo. Miren ustedes que también dice la ley que todo lo estipulado en contra del trabajador no existe, él no puede renunciar a sus derechos. Como en todo trabajo o en toda ocupación o toda actividad, así sea de su casa, hay riesgos. También hay riesgos del trabajo. Y cuando estos riesgos son provocados por el trabajo que realiza, cubrir esos gastos son de cargo del empleador. Y cuando sufre daños personales, está en la obligación el empleador de indemnizarlo, de acuerdo con las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, si yo trabajo, como yo decía antes, en un laboratorio, donde se fabrican detergentes, y esa inhalación de esos olores o de esos productos, lo hago sin que me hayan prestado la seguridad debida, o sea, no me dan las mascarillas, no me dan los equipos necesarios, y he empezado a tener problemas. He tenido un riesgo proveniente de ese trabajo, porque el empleador está obligado a darme seguridad para que yo preste mi servicio. Cuando hay divergencia, que quiere decir desacuerdos, en caso de empleador y empleado, sobre la remuneración acordada o la clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán una y otra por la remuneración percibida y la hora o servicios prestados durante el último mes. Eso quiere decir que cuando tengamos problemas para determinar cuánto me deben y por qué me deben, me voy a regir por la última remuneración que yo he recibido y por el trabajo que yo he realizado. Recuerden ustedes una vez más que la Constitución de la República del Ecuador determina que igual trabajo, igual remuneración. Si esta regla no basta para determinar tales particulares, se estará a la costumbre establecida en la localidad de igual clase de trabajo. También la ley ha establecido en el Código de Comercio que hay trabajos que se pagan por la costumbre. Por decir, alguien limpia la casa, limpia su casa y cobran por día $15 o $20. Entonces, no está estipulado en ninguna parte, pero es como una costumbre que se le reconozca a quien venga a limpiar sus muebles y su casa una cantidad de dinero. O a aquella persona que le pueda sus plantas, le pagamos $15 diarios, también es una costumbre pagar de esa manera, porque no existe en la ley. Derechos exclusivos del trabajador. El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, haberse celebrado por escrito, no lo hubieran sido. Pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. Cuando no hay contrato escrito, se escucha al trabajador y éste puede manifestar mediante un juramento deferido cuál es la remuneración y cuál es el trabajo y el tipo de servicio, y la ley o el juez le va a creer a ese trabajador. Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños o socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. ¿Qué significa? Este artículo 41, cuando vienen una o más personas que son los que representan a la empresa, ellos los dos son responsables por las obligaciones que contraigan con ese trabajador.